Soy la secretaria de presidencia. ¿Usted la que está en la recepción? ¿La mona ojiazul? Yo soy Betty, la fea. Fernando contó el mundo nuestro, ¿sí? Desde el punto de vista de una fea. Betty es una historia muy trágica, la historia es horrible. Se ha transmitido en 180 países, se ha doblado a 25 idiomas, se han hecho 28 versiones y ostenta el récord Guinness como la telenovela más exitosa de todos los tiempos. Nadie apostaba por nosotros. Nadie. Interpretar a un gay en un país machista no era tan normal. Pero detrás del fenómeno mundial existen batallas que marcaron a su famoso elenco. Trabajábamos lastimosamente 14, 15 horas diarias. Yo venía de haber perdido 2 hijos en Brasil. Seguida, en un atraco, le mataron a su esposo. Tenía cero expectativa con la novela. Sí me causaba como un rechazo fuertísimo. Ella era esposa de Julián Arango. Se separaron. Vivieron frustrados porque perdieron su identidad. En sus batallas, yo soy Betty la fea. Hay que tomar una protagonista fea y veamos cómo una mujer así sueña. Fernando Gaitán. Se hace que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya. El 25 de octubre de 1999, la cadena de televisión colombiana RCN estrenó Yo soy Betty, la fea, telenovela que se volvió inesperadamente todo un fenómeno. Ay, yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Un año antes, Fernando Gaitán Salom, escritor y periodista colombiano, y quien había logrado el éxito internacional con la telenovela Café con aroma de mujer, viajó de Bogotá a México junto con el presidente de la cadena RCN, Gabriel Reyes. Ahí se tomó la decisión de llevar Yo soy Betty la fea a la televisión. Entonces Gabriel Reyes, con mucho, digamos, olfato, le dijo, no, lo que tenemos que hacer es Betty la fea. Olvídate de los demás y vamos a hacer Betty la fea. El canal RCN iba a hacer una novela que se llamaba Hasta que la plata los separe. El libretista de esa novela era Fernando Gaitán y quería que yo hiciera el personaje del protagonista. Me llamó y me dijo, el presidente del canal quiere hacer otra novela que se llamaba, o que se llama Yo soy Betty la fea, pero pues yo quiero que la haga Gaya Ecker. Y de acuerdo con las palabras de Catalina, que en ese momento era pues la jefe de producción del canal RCN, dice, me llegaron con el libreto de una historia escrita por Fernando Gaitán llamada Betty la fea. Y yo les dije, no se puede hacer esta historia porque no tengo presupuesto. En ese momento el canal RCN acaba de adquirir una gran deuda de 96.000 millones de pesos colombianos. El canal RCN se quedó sin recursos, estaba a punto de quebrarse y por eso cambiaron la novela que iban a hacer. Era un proyecto arriesgado, no se había visto en la televisión un producto donde la protagonista fuera una mujer fea. Es la heroína no puede ser fea. Nadie apostaba por nosotros. Nadie. Nadie. Es más, les parece una bobada. En los países la mayoría de las mujeres son feas, como los hombres también. Y es la historia de una mujer fea, de cómo ve el mundo de la belleza. Betty también significa la cantidad de personas que no se sienten bien con su físico, que no se sienten seguros, pero que son brillantes, inteligentes. Yo estudié economía en la Universidad de Estudios Económicos y Finanzas y como podrá ver en mi hoja de vida, salí con tesis laureada y tuve el promedio más alto en la universidad. Sí, veo. Lo que no veo es su foto. ¿Por qué no le adjuntó foto a su hoja de vida? Betty es una historia muy trágica porque es la historia de una mujer fea que se enamora de su jefe y el jefe la engaña para beneficiarse en un negocio, la enamora y ella se destruye. Mi estimado presidente, aquí están las instrucciones para que continúes tu rutina de horror
con Betty. La historia es horrible, pero en comedia sí adquirió un tono de humor negro que la convirtió en otra cosa. La pluma de Gaitán, bajo la dirección de Mario Rivero, maestro del teatro y cine de Colombia, resultó un gran acierto. Que a varios directores les ofrecieron dirigir Betty y lo rechazaron, porque pues era como la antitelenovela. Sabíamos que estábamos al filo de un gran acierto o de un gran desastre. El casting fue fundamental. La gran mayoría de los integrantes del elenco, si nosotros devolvemos la película, era gente nueva que todavía no tenía el gran renombre como ahora. Y Betty la Fea era como el viejito bobo. Le daban a uno una sinopsis y uno hacía la propuesta de ese personaje. No había escena, uno la tenía que inventar. La espera más larga que he tenido en toda mi vida para hacer un casting. Me acuerdo perfectamente que fui a las 10 de la mañana a hacer el casting y salí a las 9 de la noche del bendito casting. Y cuando me lo hicieron duró el minuto, me fui devastada de ese casting pensando que no me iban a hacer el callback. Mira que tenía cero expectativa con la novela. Jorge Enrique Abello aceptó el personaje de Don Armando tras una oferta inesperada. Y en Lolita me llamaron para hacer el casting de una persona con dificultades mentales, John Bolívar. Y me dijo, Jorge, ¿por qué no te quedas durante la tarde y me ayudas a hacer los castings de Betis, que necesito un partner para las Betis? Ayúdame tú a hacerlo. Era la escena del primer beso de Betty con Don Armando. A los 2 días me llamaron y me dijeron que no habían escogido ninguna de las actrices para el casting, pero que querían que yo hiciera a Don Armando. Entonces dije, mira, no es posible que yo haga a Don Armando. Pues me llamaron, me sentaron frente al presidente del canal y escribió una cifra en un papelito y me dijo, mira, ¿quieres hacerlo o no? Yo miré la cifra y dije, bueno, sí. Julián Arango, quien venía de protagonizar la telenovela Perro Amor, quería separarse del estereotipo de galán y audicionó 3 veces en Betty para obtener el personaje que transformó su carrera. Un diseñador de modas gay. Hablé con el director, le mandé un casting grabado para que nadie supiera. No quiero seguir de galán porque pues ahí me puedo quedar estancado. Quiero como romper esquemas, y había un asistente de él que me conocía mucho y sabía que yo sabía hacer acentos y que sabía hacer de gay, y se logró. Tuve que ir a un taller de un diseñador que era mucho más exagerado él que Hugo Lombardi. O sea, superó la ficción completamente. Era mucho más y hacía como una abeja. Y me enseñó, más allá del papel, como a saber cortar una tela bien, a saber pegar un botón, cómo planchar bien, para que se viera muy natural. La cosa de interpretar un gay en un país machista, en ese momento, el año 98, no era tan normal. Los dichos de Bombi, de Ututuy, todo eso es de mi mamá. Moscorrofio es de mi mamá. Julio César Herrera, quien interpretó al mensajero de Ecomoda, Freddy Stewart, adoptó al personaje el estilo de peinado del exfutbolista argentino Martín Palermo. Él se pintaba su parte de adelante y Freddy lo que hizo fue copiar esa parte de Martín Palermo. Esos primeros 30, 40 capítulos, nunca dije, perdóname, pero disculpe, fue una propuesta que había alguien en su barrio que utilizaba mucho esa expresión, que él le parecía que Freddy podría decirlo. Lorna Cepeda tenía entonces 27 años, era madre de 3 hijos y había participado en 5 telenovelas cuando llegó a su vida Patricia Fernández, la peliteñida. La gente pensaba que ella era terrible, que no sé qué, guiaron para que un hombre la mantenga, la enseñaron a ser absolutamente básica, como que soy un adorno, y tuve algunos conflictos, ¿no?, con sus dichos, con su manera de reaccionar, cosas que obviamente yo no haría. Me hicieron dar tanta rabia las del cuartel, que les dije ese desgraciado, desgarrado del alma, de la garganta, que mi director dijo, solamente tú di el desgraciado y lo vas a decir así. Y ahí se quedó el desgraciado, que me la pasé diciéndole toda la novela
Jenny, la pupuchurra, llegó a Marta Isabel Bolaños tras 4 años de picar piedra como actriz en Bogotá. Era una impulsadora de galletas pidiendo trabajo y yo fui muy real. Yo le dije, por favor, deme este trabajo que yo le prometo que lo voy a hacer bien, se lo juro. Yo voy a trabajar todo. Lo hice tan honestamente que me lo gané. Era para mí. Soy muy opuesta a la pupuchurra. Muchos hombres que se me arrimaron, se me acercaban pensando que se iban a encontrar con una pupuchurra. Muchas mujeres me trataban feo. Una me dijo, estúpida, idiota, te odio, pero me lo dijo en serio. Es un personaje que fue amado y odiado al mismo tiempo. A sus 23 años, Mario Duarte había participado en una sola telenovela, La Madre, y cantaba en la banda de rock La Derecha, cuando se convirtió en el mejor amigo y confidente de Betty, Nicolás Mora. Y yo empecé ahí a darle y a construirlo, y lo hice con el director Mario Rivero. Hice el casting y quedé. La productora quería que llamaran a otras personas a hacer casting, a otras mujeres, y el director y el escritor dijeron, no, el papel es para Paula. Para mí era un llamado para una novela más, no guardaba grandes expectativas. Luces Velázquez, actriz de teatro y televisión, con una larga trayectoria. Recién había regresado de Brasil, cuando obtuvo el personaje de Berta, la única integrante casada del Cuartel de las Feas. El elenco de Betty la Fea ya estaba conformado. Un día llegué a RCN a hacer unas diligencias. Me mandaron a llamar a la vicepresidencia de programación. La niña que está haciendo un personaje que se llama Berta está embarazada. Además de eso, ella no es actriz. Te queremos a ti. El otro día empecé a grabar. Pero hallar a Beatriz Aurora Pinzón Solano, la economista brillante pero poco agraciada, fue el mayor reto para la producción. Actrices colombianas como Marcela Gallego, Sharik León y Coraima Torres realizaron el casting. Pero fue una joven de 26 años, originaria de Bogotá e hija del actor Luis Fernando Orozco y la exlocutora Carmen Aristizabal, y hermana de la también actriz Verónica Orozco, la que obtuvo el papel protagónico de Betty, Ana María Orozco. Una oportunidad divina, muy especial de hacer un personaje tan rico, tan complejo, con tantos matices. Artista plástica, Ana fue quien se autodibujó y concibió así a Betty, con brackets, pelo engominado y con una peculiar pinza. Yo llegué como más o menos ya con la idea del personaje, como que me lo imaginé, porque claro, yo me armé unos brackets, me acuerdo, con papel aluminio. Con gomina se pegó aquí, el capul, se ponía una pinza de esas antiestéticas para planchar. Todo el mundo le causaba risa ver a Betty la Fea, ¿o no? A Betty. Con los brackets, con la pinza, con el pelo crespo, que a veces se veía como sucio, y pues la caracterización y las gafas. Entonces ella un día hizo un dibujo y se lo regaló al papá. El dibujo es de ella pintada fea, como con unos rasgos muy feos, como muy burdos. Y ahí es donde Mario Rivero ve a Ana María y dice, ella es. Se nos dijo, vamos a hacer un experimento. No sabemos si esto va a funcionar o no. Empezamos a grabar en agosto de 1999 y terminamos el 30 de abril del 2001. Casi 2 años. Fuera de la ficción, Ana María Orozco y Julián Arango estaban casados. La pareja se conoció 2 años antes, durante la telenovela Tiempos Difíciles. Y en 1998, durante las grabaciones de Perro Amor, decidieron casarse. Jorge Enrique Abello, amigo de Julián desde pequeños, fue su padrino de boda. Y estuvimos todo Perro Amor, ahí nos casamos y después duramos casados 1 año. Yo Soy Betty la Fea se convirtió en un fenómeno que paralizó las calles e impactó incluso al presidente de Colombia. Pero su fama golpeó a su protagonista cuando ésta se divorció en plena grabación. En sus batallas, Yo Soy Betty la Fea. El ego y la vanidad femenina es igual en todo el mundo. Fernando Gaitán. La belleza es excepcional. Hay muy poca gente bella y el resto es fealdad.
todo el resto de los humanos somos feos. Entonces, contar la historia de una mujer fea, que representa al 95%, qué sé yo, de las mujeres en el mundo, tenía que tener algún efecto importante. La gran batalla de Betty la Fea, indiscutiblemente, era ser reconocida por su talento. Ella representó los sueños de muchas mujeres. El 25 de octubre de 1999 se estrenó en Colombia Yo soy Betty la Fea. El realismo y solidez de los personajes cautivó a la gente y a la prensa. Y de pronto un día yo entré al set y había periodistas del Figaro, del Mirror, del Washington Post, del New York Times, la BBC, El País, España. Y ahí dijimos, aquí está pasando algo raro. No podíamos grabar por la bulla de los fans, la gritería, y realmente era una locura. Llegaba la policía a cuidar la grabación porque la gente se agolpaba a ver las grabaciones. Por ser pues Betty la Fea, tenía como recibía más todo ese impacto y por... O sea, lastimosamente fue como un poco negativo, que yo estaba trabajando estresada, cansada, muerta del cansancio. Yo sí me agoté mucho de eso. Era muy difícil no poder salir a la calle, o sea, de verdad, era difícil en ese momento. Cuando fuimos a Puerto Rico, nos contrataron unos negrotes, que eran los guardaespaldas de Ricky Martin. Y era una cosa como si fuéramos los Rolling Stones. Era una cosa impresionante, con guardaespaldas y todo, porque la gente era enloquecida. Cuando yo estaba haciendo esto de Nicolás de Betty la Fea, yo no era consciente de lo que estaba pasando afuera. Pues fue que entendí que eso había sido tan potente. Que se paralizaba el país, la gente no aceptaba llamadas telefónicas, los ejecutivos decían que no le fueran a poner reunión a la hora de emisión de Betty la Fea. Una vez que alguien llamó de una empresa, llamó acá al canal, que necesitaba urgentemente la asesoría de Beatriz para unos problemas que tenían en la empresa financieros. Yo me acuerdo la primera vez que vi gente de Panamá venir a hacer una entrevista. ¡Wow! ¡De Panamá! Y después no podíamos sacar a la gente de Checoslovaquia. Voy a un centro comercial muy famoso acá en Bogotá, y voy caminando y la gente me empieza a señalar y la gente se empieza a poner como en un tumulto y empieza a gritarme Patricia, Patricia, Patricia. O sea, como que no me esperaba tanta gente, autógrafos. Que en los 170 países en los que la novela se vendió. O sea, a mí me han reconocido caminando por las calles de Praga. Los expertos dicen y los hechos dicen que el éxito internacional de Betty se puede ver en primera instancia a que el ego y la vanidad femenina es igual en todo el mundo. Fernando Gaitán escribía Yo soy Betty la Fea entre 18 y 20 horas diarias. Los actores grababan de lunes a domingo y días feriados, con jornadas que rebasaban las 15 horas. Varias ocasiones improvisaban y pasaban largo tiempo en los sets, lo que impidió que vivieran su éxito. Estábamos nosotros grabando un promedio de 17 horas, 18 horas al día. Estábamos casi al aire, entonces había que grabar hasta la hora que fuera, como fuera. Realmente el descanso era poco, yo por lo menos descansaba muy poco, o sea, de verdad eso me hizo pasarla mal porque no dormía bien. No teníamos libretos con antelación, sino prácticamente día a día. Yo no sé si tú has visto una escena en la que precisamente una periodista me está entrevistando. Esta es una escena completamente improvisada. 14, 15 horas diarias y esto era una matazón horrible. Entraron varios artistas, muchos modelos y entonces eso iba atrasando. Te llamaban a las 7 de la mañana, puntual, y tenías que estar preparada o preparado para recibir tu escena y grabarla o que no llegara una escena para ti. Y a las 6 de la tarde decirte, ya no grabas, hoy te puedes ir. Odio madrugar y nos citaban muy, muy temprano. Como personaje me divertí. Cada día era un divertimento. Eso poner preso a mi cuñicuñín y yo le exijo que lo ponga en libertad ya. ¿Y de cuándo acá usted viene a exigirme a mí que lo saque al otro? No, señora. Usted consígase la platica y yo vaya a sacarlo de la cárcel. Pero los gritos y estrés constante de don Armando causó en Jorge Enrique un malestar pulmonar. Fui a un cardiólogo, una válvula aórtica mía se había engrosado un poquito. El director le encantaba ponerme rabioso para hacer las escenas,
porque encontraba la realidad de la verdad. Era un estrés terrible y la rabia era constante. El impacto de Betty en Colombia fue tan fuerte que el entonces presidente de la República, Andrés Pastrana, no solo se volvió fan, apareció en la trama e incluso pidió que se reescribiera la escena donde originalmente Betty aceptaba un soborno. Paraban las sesiones en el Congreso y que paraban para ver la novela y luego continuaban. De repente ocurrió algo que dentro del libreto donde Betty iba a recibir una coima o un soborno. No, ¿cómo va a recibir Betty eso? No, eso hay que cambiarlo. Permítame decirle algo más. Si lo piensa, si acepta, recuerde que Ratel está dispuesto a bajar los precios del catálogo, incluso hasta un 10%. Y su comisión no se vería afectada. Él, el ministro de Hacienda, el director de la DIAN, que es la agencia de impuestos en Colombia, pidieron que se cambiara eso. Que el presidente de la República de ese momento llamó a Fernando a pedirle que por favor no permitiera que Ana María fuera a hacer un torcido. Había una tensión en el público impresionante de si Betty iba a aceptar o no el soborno. Entonces lo llamaron a decirles ni se te ocurra porque esto sí sería el desastre. Pero el presidente dijo, por favor, los colombianos necesitan confiar en ella. Una escena que estaba a punto de salir al aire. ¿Por qué no aceptó la comisión? No entiendo, Beatriz. Primero que todo, porque yo no soy de esa clase de personas, doctor. Y segundo, porque sería incapaz de hacer algo así a sus espaldas. Pero Ana María Orozco y Julián Arango desataron un escándalo durante las grabaciones de la telenovela. Se divorciaron. Yo me separé en la mitad de la novela de Ana María Orozco. Ana María no salía del estudio y yo no grababa tanto tampoco. Entonces, no, se fue distanciando. Ana María Orozco fue la que un día le dijo, ya no quiero más, ya no quiero salir, no quiero seguir con esta relación, yo me quiero separar. Versiones periodísticas señalaron en aquel momento que la actriz le fue infiel a Julián con el fotógrafo Pedro Franco. A ella le gustó el fotógrafo y justamente por eso lo que nosotros sabemos, ella decidió separarse de Julián Arango. Tan joven, tenía 25, 24, 25 y creo que uno todavía a esa edad se está definiendo en muchos aspectos, ¿no? Y por supuesto estaba enamorada. Si te das cuenta que las cosas no están funcionando y creo que hay que seguir adelante también, ¿no? Y en buenos términos. Yo lo conozco desde pequeño. Y yo le conozco los ojos, el dolor que él sentía tener que llegar al set. En medio de un divorcio, pues, tener que actuar. Muy duro. Julián pudo hacer catarsis a través de las líneas que Fernando le escribía para insultar a Ana María. Claro que aquí hay una Miss que tiene más títulos que tú, ¿no? Miss Moco, Miss Mamarracho y Miss Moscorrofio. My name is Betty and I come from Colombia. Ana María sufrió de mucho estrés. Entonces, entre todos la arropamos. Aunque se insistió en una infidelidad por parte de Ana María, Julián desmiente esa versión. Ella tuvo una segunda persona después, pero no durante la... Y yo también tuve a alguien después, pero no hubo nada de eso. Nos cogió un tsunami de éxito muy impresionante, pero no fue doloroso, ¿sabes? Fue algo muy normal, se llevó muy bien porque nos quedamos con lo bueno. Después se empató con el músico argentino con el cual finalmente se fue a vivir a Argentina y es el papá de sus 2 hijas. Tenía que diseñarle el vestido de matrimonio, Hugo a Betty. Y me acuerdo que fue una escena como... Había un sentimiento muy grande ahí, no fue fácil de hacer. Y otra escena muy buena es el día de la despedida. Después del desfile, ella le dice, váyase a tomar vacaciones. Ahí se cerró todo. Yo entiendo que usted está cansado, don Hugo, y que nuestra relación no es buena, pero le propongo algo. Mire, usted a mí propóngame lo que sea, menos que salgamos juntos a ninguna parte, ¿oye? Don Hugo, no me renuncie todavía. Tómese unas vacaciones, descanse. El fenómeno de Betty catapultó a la fama mundial a su elenco. Pero su excesiva idolatría desató un culto que dificultó sus carreras al margen de la... En sus batallas, Yo soy Betty la Fea. Para hacer una telenovela hay que partir de los grandes dramas que son universales.
Fernando Gaitán, grabada en Bogotá y Cartagena de Indias, y con un total de 335 capítulos. Yo soy Betty la Fea se convirtió en el mayor fenómeno de audiencia, dentro y fuera de Colombia. 7 millones de personas, lo que correspondía a la población de Bogotá en aquel entonces, vieron el capítulo donde Don Armando le dio su primer beso a Betty, y el episodio donde sostuvieron relaciones íntimas por primera vez superó en audiencia a los partidos de fútbol entre Colombia-Argentina y Colombia-Brasil durante las eliminatorias para el Mundial 2002. Yo tenía que ir por mi suegro al aeropuerto y resulta que su vuelo era a la misma hora de Betty. Y ese día Betty se acostaba con Don Armando por primera vez. Los pasajeros del vuelo habían pedido a la compañía y al piloto que los dejara ver en las pantallas del aeropuerto cómo se acostaba Betty con Don Armando. Así que salgo a la calle, no había nadie en la calle. Eso sí fue de dimensión desconocida. Esta escena también provocó titulares. El periódico El Tiempo publicó como su principal noticia que Betty no había perdido su virginidad con Don Armando. Fernando Gaitán, y él haya decidido que no era virgen Betty la Fea, pues causó fue sensación. Luces Velázquez, quien dio vida a Berta, integrante del Cuartel de las Feas, logró el milagro de concebir a su hija Oriana, tras haber pasado por 3 dolorosas pérdidas. Venía de haber perdido 2 hijos en Brasil. Había tenido una niña que se me murió al mes de nacida. Tuve otro embarazo que al 8º mes me pegaron una virosis y el niño murió. Entonces cuando llegué a Betty, en ese final de año quedé embarazada de nuevo y perdí el bebé. Ya venía resuelta a que no iba a ser mamá porque no podía con más dolor. Ya estaba embarazada otra vez. Que Berta se hace la lipo, yo ya tenía 5 meses de embarazo. Ahí fue que ellos supieron que yo estaba embarazada, porque a Fernando se le olvidó que me tenía que hacer la lipo y fui y le dije, o me haces la lipo ya o nos fregamos, yo ya no aguanto tapar más esto. Estaba otra vez embarazada de quien es hoy mi hija Oriana. Luces, que es de Berta, pues la niña que sale ahí es su hija. Fernando me dijo, déjeme mostrar la niña. Hicimos, no sé, 2 o 3 capítulos y él ya quería seguir escribiendo y le dije no. Otro gran momento sucedió tras un año de transmisiones. La transformación de Betty la Fea. Todos estamos esperando qué va a pasar, cómo va a ser el pelo, la cara, las gafas, se la van a quitar, se la van a poner, los brackets. Haga el favor de venir como la gente normal. ¿Está convencida de que ahora porque tiene novio puede hacer lo que quiera y puede acabar con la retina de la gente? Por favor, compadézcase de la humanidad. Bueno, buenas tardes. Incluso Anita no quería ser bonita. Ella se le decía, por favor, que no la pongan así hembra ni nada, sino paulatino, que sea una cosa normal. Con la participación de Armando Manzanero, Yo soy Betty la Fea concluyó el 8 de mayo de 2001 y su último capítulo logró ser reconocido como la producción televisiva más vista en Latinoamérica. El último día de la novela la vimos con el presidente de la República. Nos sentimos muy contentos de estar esta noche aquí compartiendo este último capítulo de Betty la Fea. Yo creo que Betty ha llevado también una imagen fresca, distinta de lo que es el país, de lo que somos los colombianos. Pero tras el éxito, su protagonista y Mario Duarte marcaron distancia y durante años mantuvieron sentimientos agridulces sobre Betty. Todos los que fueron integrantes del elenco vivieron frustrados porque perdieron su identidad. 5, 8 años o 10 años en que sí me causaba como un rechazo fuertísimo, como que yo
No, yo hago otras cosas. Pero no, la gente me seguía diciendo Nicolás, Nicolás en la calle. Yo decidí al otro día que terminó Betty. La televisión tiende a encasillar a la gente. Y entonces todo el tiempo era Freddy. Digo, no, porque es que no me puedo quedar siendo la eterna secretaria. Si no me gustaba el papel o se parecía a otro, no lo aceptaba, ¿ya? O nunca lo acepté. Entonces nunca me encasillaron. A mí la peli tenía lo que me abrió fue puertas. A mí me cambió impresionante mi vida laboral. Yo soy la cucuchurra. A mí me encasillaron en el personaje de mujer coqueta. Y yo he hecho 26 telenovelas. En la mayoría soy una mujer coqueta, sí, pero yo me quedé encasillada porque no supe decir no. Estuve como más o menos 3 años sin hacer nada de televisión. Y de a poco como que fui retomando, ¿no? También se fue dando solo y no sé, nunca he cargado yo, por lo menos con esto del personaje, para mí no es un peso, ¿no? O sea, en ese momento me agobió tanta fama pero el personaje en sí siento que ha sido un lujo haber podido hacer un personaje así. Y pues sí, me ha marcado. Que si me opacó a mí, me parece perfecto. Todo lo que pasó con Nicolás y sigue pasando, solamente me parece que es fruto de algo que yo iré entendiendo con los años. Yo pude hacer personajes muy distintos a Hugo, ¿no? El del cartel de los sapos es un papel que deja a Hugo en otro lado. Pese a la trascendencia mundial, ninguno capitalizó el éxito de la telenovela, pues en Colombia, debido a la crisis y racionamiento de luz en 1992, los actores donaron sus regalías temporalmente y estas nunca les fueron devueltas por los canales de televisión. El canal sigue siendo el dueño de Betty la Fea, pero ellos no ganan absolutamente nada. Los personajes solo presentes, solo pues les pertenecen a las compañías. Por eso, y tú firmas un acuerdo donde cedes esos derechos por 100 años. Pudimos tener una sociedad de gestión que nos permite cobrar solo los derechos de comunicación en las diferentes plataformas, canales de las repeticiones, pero es un porcentaje muy pequeño. 17 años después, La Fea Más Querida causó revuelo en teatro, pero su inolvidable elenco enfrentó la sorpresiva muerte de su creador. En sus batallas, Yo Soy Betty la Fea, una telenovela colombiana, es más vista que 100 años de soledad. Fernando Gaitán. Tras el éxito de Yo Soy Betty la Fea, en 2001, RCN realizó una secuela con el nombre de Ecomoda. La trama giraba en torno a la vida de casados de Don Armando y Betty. Sin embargo, la historia no funcionó y con solo 25 capítulos, se canceló. Nunca debieron haberla hecho. No, lo que pasa es que no había más de dónde sacarlo. Cuando termina la novela, lo que viene para adelante era algo inmanejable. Todos hicimos el esfuerzo, pero pues como Betty se dio, esto no se dio. Ya el hecho de que Betty fuera tan linda, supongo, ya no era tan interesante. Betty bonita ya no era tan atractiva, entonces la cancelaron. En 2010, Yo Soy Betty la Fea ingresó al libro de los récords Guinness como la telenovela más exitosa en toda la historia, al ser transmitida en 180 países, traducida a 25 idiomas, adaptada a 28 versiones, con actores de diversos países, e incluso se hizo una versión en dibujos animados. La novela se ha transmitido, tanto en la versión nuestra como en las versiones locales, en diferentísimas culturas, en América, África, Asia, en Europa, en países árabes, en países musulmanes, en la China, en la India, en Argentina, Brasil, en fin. Betty no se puede ver bonita la imagen. Betty es fea toda. Y cuando la hacen con esos grandes desfiles, eso no es Betty la Fea. Y ahí sí se me sale Hugo Lombardi. Yo soy el mejor. A mí me parece que el mío tiene, no sé, tiene ritmo, tiene movimiento, tiene alegría. Cuando yo veo muchos Armandos, quieren hacer humor, quieren hacer caritas. Primero es un canalla. Segundo, debe pasar por encima de todo el mundo. Tercero, no debe tener valores. Debe ser un patán, debe ser homofóbico, debe ser excluyente, debe ser clasista y debe ser, bueno, un cafre. En Argentina desarrolló una novela, se llama así, pero esto fue basada en la vida de Betty niña. Esa historia
es válida en cualquier país, en cualquier idioma, en cualquier cultura. Pero a 20 años, su elenco acepta que la historia tiene grandes dosis de machismo y violencia contra las mujeres. Betty la Fea representa a muchas mujeres maltratadas. Es una obra machista que hoy en día a mí un tipo me trata así como Armando trataba y pucha, o sea, no me lo aguanto. Demasiado machista me parece a mí. Y le hacían mucho bullying. ¿Dónde está el moscorrofio que asiste a Armando? ¿Cómo está, don Hugo? ¿Y esto qué es? ¿Betty? ¿Armando? ¿Este es el chimbilay que tenías encerrado allá en esa cueva del horror? ¿Usted qué tomó, Dígame, ¿qué menjurje se echó? ¡Qué brebaje! Está poseída. ¿A quién le chupó la sangre? Diga. Hay escenas que veo hoy en día y digo, uy, se me fue la mano. Pero en ese momento era aceptado. Betty es políticamente incorrecta. La homofobia, la xenofobia, la ignorancia, la violencia de género, el Me Too, que se queja tanto de una cantidad de violencia contra las mujeres, pues sigue existiendo. Hoy con toda esta cantidad de asociaciones defensoras de todas las minorías, creo que Betty no estaría permitida. 17 años después, Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela Valencia, la bella y celosa prometida de don Armando, reunió a Gaitán, Rivero y el elenco original para llevar por primera vez al teatro esta exitosa historia. La única manera de poder hacerlo era si el elenco original estaba. Logró obtener los derechos y la aprobación de Fernando Gaitán para hacer la versión teatral de Betty la Fea. Todos estaban muy ansiosos y les gustaba mucho la idea. El problema era convencer a Fernando. Ese sí me costó 15 años. Lo hice por el público, nada más, porque sabía lo importante que era para el público. Eso ya murió. Para mí, yo ya no volveré a ser don Armando. Otra vez la cucuchurra. Lo pensé, pero la otra opción era decir no. Y no era perder una oportunidad. El universo conspiró para que nos pudiéramos juntar y poder hacer la obra. Pareciera como que no hubiese pasado tanto tiempo. Fue muy bonito reencontrarme con mis compañeros. Bajo el eslogan de El capítulo que nunca se contó, la puesta se estrenó el 30 de marzo de 2017 en el Teatro Cafam de Bellas Artes y revivió toda la nostalgia de Betty. Pero una semana antes del estreno, Mario Rivero perdió a su esposa. No sabíamos realmente cuál iba a ser la reacción, cómo iba a salir, ¿no? Se abría el telón, había 1000 personas en el teatro con banderas de todos los países. Entonces viajaban de todas partes del mundo para vernos. Muchas gracias. Me honra profundamente ser ratificada como la más fea. Teniendo en cuenta que hay tanta competencia a mi alrededor. Fue un fenómeno impresionante en este país y en todos los países a los que fuimos. Desafortunadamente no alcanzamos a ir a México. A lo largo de estas 2 décadas, sus protagonistas han enfrentado también pérdidas y tragedias. Natalia Ramírez vivió un asalto y secuestro en Venezuela. Un carro adelante y otro atrás. Se bajaron 2, uno de cada carro. Me ponía el revólver acá y yo lo sentía que el revólver le hacía así. Yo decía, ¿quién me va a pegar un tiro este loco? O sea, del susto me mete el tiro. Yo lo único que no quería es que me fueran a matar. Me dijo, necesito todas las tarjetas de crédito. Todas las tarjetas de crédito. Dora Cadavid, la adorable Inesita, perdió en 2012 a su único hijo, Moisés, víctima de cáncer, y se recluyó en una casa para adultos mayores. Mis sobrinas están muy preocupadas porque yo viviera sola. Buscaban un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron. Selmira Luzardo, la entrañable Catalina Ángel, hada madrina de Betty, quien propició su cambio de look para hacerla bonita, vivió el asesinato de su esposo, Juan Escobar, cuando se encontraba junto a él en su automóvil. A Selmira, en un atraco, le mataron a su esposo y se desarrolló un cáncer de estómago. Selmira falleció el 12 de marzo de 2014,
a los 61 años. Sin embargo, la pérdida más inesperada ha sido la del creador de Betty la Fea, Fernando Gaitán, quien murió el 29 de enero de 2019 a los 58 años. Triste noticia para la televisión colombiana. Acaba de morir Fernando Gaitán. A los 58 años, este exitoso guionista, productor de telenovelas y series, falleció en la clínica con... Fernando fumaba mucho, él tenía problemas pulmonares porque era de los que encendía un cigarrillo con el que acababa de apagar. Yo solo tengo palabras de agradecimiento, me siento honrada y para mí es un honor haber podido representar uno de sus personajes y lo seguiremos honrando en el escenario. Aunque podría realizarse una nueva versión en Colombia, donde se retransmitió con enorme éxito tras la muerte de Fernando Gaitán, la original quedará para la historia. Su exhibición en Netflix y repetición en México así lo demuestran. Es una historia que nos llega al corazón a todos. Es una historia que no es colombiana, es una historia que es del mundo. Dejar que nuestro interior nos lleve a nuestras metas y que no importa obviamente el exterior para nada. Betty es visionaria, ¿sabes? Porque Betty habla de la exclusión. Desde hace 20 años está denunciando. Y eso me parece bonito. Creo que eso es una de las herencias más grandes. No importa de verdad los estereotipos. Todos podemos llegar lejos, muy lejos, si simplemente nos proponemos hacerlo. El principal legado que dejó Betty la Fea es mostrar que no se necesita una protagonista bellísima. Siempre tendrá éxito Betty la Fea ahora, en 20 años, en 30 años, porque siempre habrá mujeres feas en el mundo. De Betty ha sido algo, sí, un antes y un después en mi carrera. Yo al principio pequé por arrogante y desdeñaba a todas las autoras de las telenovelas, a Delia Fiallo, a Caridad Bravo, Adams. Siempre los vi como menores y cuando estuve adentro, cuando tenía que escribir todos los días y producir un capítulo de media hora o de una hora, aprendí a idolatrarlas. Hoy entiendo que es gente grande. Todos los que han pasado por el cine, por la televisión, por la literatura, merecen mi respeto y merecen conocerlos. Yo pude romper la televisión con respeto. Yo soy Betty la Fea, en sus batallas.